Buenos días, hoy es martes 1 de abril de 2014, esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El Consejo de Estado condena a muerte los parques naturales en Colombia. Es la providencia más absurda y contraindicada que hemos conocido, por los eventuales perjuicios que a nuestra fauna y a nuestra flora le podrían causar las fumigaciones con glifosato, lo que no está comprobado en ninguna parte del mundo. Condena los parques naturales a ser presa de los narcotraficantes. La garantía de que nadie los tocará, de que no les fumigarán sus cultivos, es un incentivo para destruir nuestros parques naturales. El Consejo de Estado acaba de declarar la muerte de los parques naturales en Colombia. El presidente Santos definitivamente no para de sorprendernos. Parecería el jefe de la oposición. Ahora dice que muy pronto verán ustedes mucha gente de la DIAN en la cárcel por su apoyo al contrabando. No sabemos si el director de la DIAN ya presentó su renuncia o la presentará en breve, pero en visita a los zapateros del barrio Restrepo, dijo el presidente que todo el contrabando de zapatos que llega al país es por culpa de los funcionarios de la DIAN, a los que van a meter a la cárcel a todos. Sí, presidente, y siga usted por la misma línea, y el contrabando de café, y el contrabando de arroz, y el contrabando de confecciones, y el contrabando de telas, y el contrabando de electrodomésticos, el contrabando de todo, presidente. Usted preside un gobierno corrupto, pero que lo diga usted no deja de sorprendernos. Crisis estructural en la industria automotriz. Lo dice la ANDI, es decir, el señor Bruce McMaster acaba de descubrir que el gobierno del que formó parte hasta hace pocos días acabó con la industria colombiana. Es un problema de competitividad, desastre en ventas, en ocupación y en producción. Sí, señor McMaster, tiene toda la razón. Es verdad, el problema de la industria colombiana es un problema estructural causado por el gobierno al que usted sirvió hasta hace unas semanas. Sigue cayendo el desempleo. Mientras cae el empleo en la industria, cae el empleo en el campo, cae el empleo en todas las industrias importantes del país, inclusive las industrias extractivas, cae el desempleo. El milagro del señor Perfetti. Definitivamente el DANE es una caja de milagros. Habrá que analizar qué fue lo que cayó para que lleguemos a la misma conclusión. Es que hay muchos empleos por cuenta propia y muchos empleos sin remuneración. Cada vez la gente trabaja más sin remuneración en este país. Es el descubrimiento del doctor Perfetti. Nos vamos para Francia. El presidente Hollande, el más desprestigiado que ha habido en la historia de Francia desde que se llevan estadísticas y se hacen encuestas, no quiere mucho socialismo. Da un viraje y nombra como primer ministro francés a Manuel Valls, hijo de emigrantes españoles, quien es un hombre mucho más de centro que de izquierda y quien defiende al empresariado y a los empresarios como base del desarrollo económico de ese país. Y entonces rebaja los impuestos, propone medidas de defensa
a los productos franceses, mejor dicho, el señor Valls es más de derecha que de izquierda. El general venezolano que liberó a San Cristóbal de protestas se llama Vladimir Padrino y está muy ufano porque aplastó la resistencia en San Cristóbal y en el Táchira. ¿Habrá arreglado el problema del desabastecimiento? ¿Con eso arreglará el problema del endeudamiento de Venezuela? ¿De la inflación disparada? En las bayonetas nadie se puede sentar. Ese salvaje de Padrino logró con una enorme fuerza militar aplastar las barricadas de los estudiantes, pero no logró quitarle la razón ni logró arreglar los problemas de Venezuela. Y a propósito de Venezuela, los tribunales títeres de Venezuela acaban de decir que María Corina Machado desempeñó un empleo internacional incompatible con su condición de miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, que por consiguiente ha perdido su investidura y por consiguiente la pueden meter a la cárcel. El acto puede ser el día de hoy. Límites del páramo de Santurbán, 44.000 hectáreas. Digamos que estamos de acuerdo, que nos parece bien que se protejan los páramos. Los problemas sociales se presentarán ya por el páramo de Santurbán. Los cebolleros se declaran en quiebra y quedan miles de familias en el desamparo, pero está bien. El superior interés de la comunidad exige esos sacrificios y el gobierno tendrá que hacer un esfuerzo por reacomodar esas familias. ¿Y quién controla la minería ilegal? ¿Quién la controla? Este gobierno que cada vez que limita la minería a gran escala, la minería que puede trabajar en asocio con el medio ambiente, respetándolo, protegiéndolo, desata las oleadas de minería ilegal. Ya hay noticias sobre el particular en el propio páramo de Santurbán. Es que si un país se manejara a punta de declaraciones, este sería un país maravilloso. Indemnización a víctimas de los paras. La Corte Constitucional dice que no hay por qué limitarlas a los 20 millones de pesos que la ley de víctimas señala como indemnización administrativa. Perfecto, pero ¿quién paga la indemnización? La tiene que pagar, como siempre, el que causa el perjuicio. Por la ley de víctimas, el presidente Santos resolvió que los perjuicios los paga todos el Estado, la famosa indemnización administrativa. Una vez que se dice que no son 20 millones, pueden ser muchos más. Lo que les queremos recordar a ustedes, queridos oyentes, es que el gobierno del presidente Santos no ha indemnizado a nadie. La ley de víctimas fue pura pantalla, fue puro bombo, fue pura especulación periodística para épater les bourgeois, dirían los franceses, para escandalizar a los burgueses. Hasta el señor Ban Ki-moon vino aquí a aplaudir la ley de víctimas y no hay una sola víctima indemnizada. Medvedev visita Crimea. Ofrece salarios, salud, educación, carreteras, la maravilla que se vivirá en Crimea una vez adherida a Rusia. Y mientras tanto, desde Moscú se aprietan las tuercas contra el resto de Ucrania. Y mientras tanto, Obama da declaraciones. ¿Cómo se parece en eso al presidente Santos? El presidente Alan García, el expresidente peruano, habla del régimen podrido de Venezuela, que caerá, y que es una vergüenza para quienes los defienden y toleran. Violenta arremetida de Alan García contra el presidente Santos, que tolera y defiende al régimen de Nicolás Maduro. En Venezuela decretan
la expropiación de inmuebles que por 20 años han permanecido en arrendamiento para que los arrendatarios los compren. Desde luego los precios que señala el gobierno, es una forma de expropiación. Y muchos inmuebles se construyen para utilizarlos como renta. Ahora, ¿qué pasará? El Japón no podrá pescar más ballenas en la Antártida, lo dijo la ONU, y el Japón se somete, niega los perjuicios a las balleneras japonesas. En Uruguay, el presidente Mujica niega protección policial en los estadios de fútbol. Como consecuencia, los directores de la Federación Uruguaya de Fútbol han renunciado. Crisis total. Un espectáculo cualquiera, pero especialmente un espectáculo como el fútbol sin protección policial no es viable. Y hoy en la historia recordaremos el matrimonio de Napoleón Bonaparte con la archiduquesa María Luisa. Josefina habrá quedado en la historia. Les contaremos por qué y les contaremos de ese trágico matrimonio con María Luisa y de su descendencia, el rey de Roma, Napoleón II. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Escuche la Hora de la Verdad en Sincelejo por Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. En Popayán por Caucara de la Red Sonora, 1040 AM. En Garzón Huila por Rumba Estéreo, 93.6 FM. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días a todos. Bueno, les quiero hablar del presidente candidato Juan Manuel Santos, que estuvo en el barrio El Restrepo, en Bogotá, un barrio que yo visito mucho, tengo que confesarles, por el calzado, me encanta. En Colombia se hace un calzado muy bonito y allí se puede conseguir además a muy buen precio. O se podía, ¿no? Voy a decir, porque en los últimos tiempos han cerrado tantas fábricas de calzado que parece lo que es un barrio en agonía que ya no aguanta más. Pues bien, el presidente Juan Manuel Santos estuvo allí como candidato e hizo un anuncio que dejó a más de uno absolutamente confundidos e indignados. Ante las denuncias de contrabando que hicieron diferentes comerciantes del calzado, el presidente Juan Manuel Santos anunció que muchos funcionarios de la DIAN se irán derechitos a la cárcel por ser partícipes de ese contrabando, y lo dijo incluso con contundencia, les cuento. Una contundencia que a muchos nos extrañó, porque el problema del contrabando viene asfixiando este sector y otros muchos sectores, pero ese también, desde hace mucho, y escuchar al presidente señalando a la propia DIAN como el foco de corrupción, pues no es solo sorprendente, sino vergonzoso. Miren, estas fueron las palabras textuales. Eso tenemos que pararlo, dijo. No están entrando por Brasil o el Amazonas, sino por El Dorado, Buenaventura, por Cartagena. Vamos a hacerlo como lo hemos venido haciendo y van a haber muy pronto a gente de la DIAN en la cárcel, porque ahí hay complicidad con gente de afuera que está permitiendo que eso pase. Una declaración sorprendente, insisto, que dejó a más de uno con la boca abierta y que pone en aprietos al director de la DIAN. Por supuesto, también hizo varios anuncios como candidato al mejor estilo de su presidencia. Habló de más créditos, mano de obra cualificada, prohibición de la exportación de cuero para que no se lleven la materia prima para hacer calzado. Y de camino, tanto él como su esposa adquirieron varios productos que estamos seguros serán una novedad en sus armarios. El presidente candidato se compró un cinturón y un llavero, y la primera dama compró unas elegantes botas de cuero que pueden competir con cualquier Gucci, con cualquier bota Gucci. Esa fue la visita. Lo que puede la campaña presidencial, ¿no? Vamos a hacerlo como lo hemos venido haciendo. Si lo han venido haciendo, pues no habría contrabando y no habría problema. Luego no lo han venido haciendo, pero ahora sí lo van a hacer, porque está en vísperas electorales y porque quiere los votos
de los fabricantes de calzado del barrio Restrepo. Un gobierno incompetente, un gobierno que no hace lo que debe hacer y que no controla los elementos fundamentales del del contrabando, que son ¿cuáles? En primer lugar, el narcotráfico, Montserrat. Esos bienes que llegan son bienes que permiten lavar activos que se obtienen ¿cómo? Con la exportación de cocaína. ¿Quién exporta la cocaína? Los amigos del señor Santos que están en La Habana, las FARC, que son el primer cartel de cocaína del país. Entonces, lo primero que hay que hacer para controlar el contrabando es combatir rudamente el negocio del narcotráfico. Mientras haya narcotráfico en Colombia, habrá guerra, habrá muertes y habrá contrabando. Pero además, la revaluación del peso. Eso sí está en sus manos, controlarlo. En este momento el peso se está revaluando otra vez por la promesa que hizo JP Morgan de traer dinero. No ha traído un solo dólar y ya se está revaluando el dólar, el peso colombiano, como resultado del mucho dinero que llegará a Colombia como capital golondrina. Y eso lo puede controlar el gobierno. Y no lo quiere controlar el gobierno porque le parece muy distinguido decir que a Colombia llegan los capitales, golondrina, que los llaman desde luego muy de otra manera, inversiones de portafolio que llegan a Colombia. Se le hace la boca agua y eso destruye la industria colombiana y eso facilita el contrabando. De manera, pues, Montserrat, que es una mezcla de cosas que demuestran todas, la incompetencia, la ineptitud, la incapacidad del señor Juan Manuel Santos para gobernar este país. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 1 de abril del año 14, son las 6:20. Garantizando la destrucción de los parques naturales, exigiendo no fumigarlos. El Consejo de Estado la sacó del estadio. No fumigar los parques naturales, no serán fumigados porque se pone en riesgo el medio ambiente. Así lo estableció el Consejo de Estado al anular la norma que permitía que en los parques naturales se hicieran aspersiones con glifosato para eliminar cultivos ilícitos que se encontraran en dichos lugares. La decisión fue adoptada por la sección primera, con ponencia del magistrado Guillermo Vargas Ayala, al explicar que la fumigación aérea con el mencionado químico en el sistema de parques nacionales naturales se convierte en un riesgo potencial para el medio ambiente, pues, abro comillas, conlleva a la pérdida de la cobertura vegetal natural que entra en contacto con el químico, lo que implica la pérdida de la fauna que desarrolla su ciclo vital en dicha zona. La sala estimó además que la disposición no era proporcional, pues aunque busca eliminar los cultivos ilícitos y así mantener el orden público, la forma de hacerlo no es la más indicada debido a que es nociva para los intereses del medio ambiente. El Consejo de Estado, pues, doctor Londoño, como usted lo decía al comienzo, condena a muerte nuestros parques naturales. Mejor dicho, bienvenidos los narcocultivos que ya los inició en el Catatumbo el presidente de la Asociación Nacional de Importadores, Bruce McMaster, el heredero universal de Joncolpuertos. De fiesta los canabicultores, coqueros, que tienen ya su propio combustible, no solo para envenenar a la humanidad, sino para la guerra, de los parques naturales a los nuevos Tranquilandias. Sí, el Consejo de Estado salió además con una teoría que no tiene ninguna comprobación científica. Hemos repasado inmensa, copiosa literatura internacional sobre los daños colaterales que puede traer el glifosato y hemos descubierto que no los hay.
no los hay en absoluto, no se produce. Pero si yo digo que en un determinado rincón del país o en muchos lugares del país no voy a fumigar, pues estoy condenando a esos lugares a que los llenen de cultivos. Eso es apenas obvio. ¿Dónde cultivan los cultivadores de cocaína? Allá donde menos riesgo tengan. Pues claro. Si ya definitivamente no habrá fumigación, esto se llenó de coca. ¿Cómo nos dicen que está lleno de coca el Catatumbo? A raíz de las decisiones promovidas por el señor McMaster, por el presidente de la ANDI, el Catatumbo se llenó de coca. Venía un problema serio. El gobierno del presidente Uribe lo había controlado y había reemplazado la coca con palma de aceite, con grandes cultivos de palma de aceite, y había hecho desarrollos agrícolas y agroindustriales importantes en el Catatumbo. El señor Bruce McMaster acabó con todo eso y tomó la decisión de que no habría erradicación ni manual ni por aspersión de la coca del Catatumbo. Resultados, ahí están los resultados. Los resultados es que se pobló el Catatumbo de coca. Y eso es la guerra. Sí, claro. Así. Está el combustible así. fresquito. Cuidado. Esa es la guerra. Jessica López. Hola, buenos días para todos, 6:25 en la mañana. Un abrazo muy especial para todos nuestros oyentes y hoy les cuento en materia internacional que hoy promete ser un día particularmente convulsionado en Venezuela, principalmente en Caracas. Les cuento por qué. Ayer en la tarde, la líder opositora María Corina Machado, a través de su cuenta en Twitter, convocó a todos los venezolanos a ser parte de una masiva manifestación que tendrá lugar hoy al mediodía en la Plaza Bion de Chacaíto. La idea de María Corina, según nos reportan a esta hora los medios de comunicación de nuestro vecino país, es partir de ese lugar acompañada de sus simpatizantes hasta la Asamblea Nacional, donde hoy ella espera formar parte de la sesión ordinaria del día. La verdadera piedra en el zapato la representa en este caso el señor Diosdado Cabello, el presidente de esa asamblea, quien ayer en horas de la noche reiteró que la opositora Machado no puede entrar al Parlamento porque ella ya no es diputada, y eso quedó claro según él cuando ella decidió ser agente de otro gobierno e ir en contra de Venezuela, luego por supuesto según él de aceptar la representación alterna de Panamá en una sesión de la OEA que fue celebrada hace poco en Washington. Hay que decir que la noticia de última hora relacionada con este tema tiene que ver con el Tribunal Supremo de Venezuela, que confirmó la pérdida de investidura de María Corina por aceptar esta invitación de Panamá. Dos cosas rápidamente para terminar que me parece fundamental que ustedes tengan presente. La primera es que ayer José Miguel Insulza, el secretario de la OEA, salió a decir que rechaza una intervención abierta de esa organización en Venezuela y de cualquier otra instancia en el conflicto. Y hoy Amnistía Internacional saca un informe en el que denuncia y documenta casos de tortura y violaciones de los derechos humanos contra los opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Este informe ya le está dando la vuelta al mundo. No se le olvide, Jessica, que el señor Insulza fue nombrado con los votos de Venezuela. Claro. Como secretario de la OEA. Por eso pide inoperancia de la comunidad internacional en Venezuela. Desde luego que nadie se meta y que permitan que a los venezolanos los acribillen las bandas armadas que vienen de Cuba. No se les olvide ese pequeño detalle, queridos oyentes. Aquí nos vamos a llenar también de asesores cubanos. Falta que se anuncie la llegada de ellos. Y van a venir para cubrir cargos básicos en el ejército de Colombia como los tienen cubiertos en Venezuela. Y van a llegar matones armados. Una nueva forma de paramilitarismo, pero a la cubana. Eso es lo que tiene destrozado a Venezuela y por eso se han hecho enormes manifestaciones en Venezuela contra la presencia cubana en ese país. Ahí estamos, en ese punto preciso. ¿Qué pasará hoy con María Corina Machado? Ya la famosa Corte Suprema de Venezuela, que es una corte títere del gobierno venezolano, ya dijo que María Corina Machado había perdido o debía perder su investidura como miembro de la Asamblea Nacional
porque había aceptado un cargo diplomático extranjero. Sí serán ridículos. El que Panamá le permita que hable ante la OEA y finalmente no la dejaron hablar. No, finalmente no, nada surgió. Entonces, ¿cuál es el problema? Ni siquiera eso, ni siquiera le permitieron que hablara. Pero eso significa que aceptó un cargo de una potencia extranjera, porque quería denunciar lo que estaba pasando en Venezuela, porque en Venezuela no hay libertad de prensa y los venezolanos no tienen acceso a los medios de difusión para contar qué está sucediendo. Entonces, hoy, con toda seguridad, la van a meter a la cárcel. Hoy pasarán cosas muy graves en Venezuela, pero a nadie le importa. Empezando por el presidente de nuestro país, que es el nuevo mejor amigo del patán de Maduro. Uno tiene los amigos que se merece, por eso no hay duda ninguna. Y la señora canciller también, para decírselo con toda franqueza. Si se respetara, ella misma no sería amiga personal de ese patán que es Nicolás Maduro. De manera pues que todos pendientes sobre Venezuela, nuestra solidaridad con ese pueblo hermano rico pero destruido, rico, un pueblo rico de gente pobre, un país rico de gente pobre como alguien lo definió. Hablaremos más adelante con Asdrúbal Aguiar, uno de los grandes juristas de ese país, quien nos hará un estudio de la situación y nos dirá qué está pasando, y especialmente en nuestro estado de frontera, el Táchira, lo están tratando a las patadas. Usted vio la declaración de un tal general Padrino, claro, que dijo: resolví el problema del Táchira, acabé con las barricadas, liberé a Venezuela de esa tragedia. Las barricadas levantadas por estudiantes, levantadas por la gente en contra de los matones. Pues les trajo todo el ejército y ganó. Qué tan valiente ese general, ¿no es cierto? Ganarle a unos estudiantes indefensos con artillería, con carros de guerra, con todos los elementos de guerra del ejército. Qué valiente ese general, qué valientes son en Venezuela para aplastar las revueltas legítimas del pueblo venezolano.